El mar esconde sus secretos. En sus fondos abisales existen vestigios de cosas más antiguas que el hombre. Cosas que es mejor no encontrar jamás. Cosas que comparten este mundo con nosotros, aunque les pertenezca a ellos. Quedaos y escuchad esta historia, y sed testigos de los secretos que guarda el mar. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. El 20 de agosto de 1917, yo, Karl-Heinrich Graf von Altenberg-Erstein, capitán de corbeta de la Marina Imperial Alemana y comandante del submarino U-29, deposito esta botella con este informe en el Océano Atlántico, en un punto que desconozco, pero que probablemente se encuentre alrededor de los 20 grados latitud norte, 35 grados latitud oeste, donde yace mi barco fuera de combate, en el fondo del océano. Lo hago porque quiero que se sepan públicamente ciertos hechos insólitos, ya que con toda probabilidad no sobreviviré para poder darlos a conocer en persona, toda vez que las circunstancias que me rodean son tan amenazadoras como extraordinarias, entre las que se incluye no solo el U-29 inutilizado, sino también el derrumbamiento de mi férrea voluntad alemana de la manera más desastrosa. La tarde del 18 de junio, tal como se informó por radio al U-61 con destino Kiel, torpedeamos el cargamento británico Victory, que iba de Nueva York a Liverpool, en la situación 45 grados 16 latitud norte, 28 grados 34 longitud oeste, permitiendo a la tripulación que abandonase el buque en botes, a fin de obtener una buena filmación de la escena para los archivos del almirantazgo. El barco se hundió espectacularmente de proa, sacó la popa fuera del agua y se zambulló perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestro cámara no perdió detalle, y siento que tan valiosa película no llegue jamás a Berlín. Después, hundimos los botes salvavidas con nuestros cañones y nos sumergimos. Cuando salimos a la superficie hacia el atardecer, encontramos en nuestra cubierta el cuerpo de un marinero con las manos atenazadas a la barandilla de forma curiosa. El pobre diablo era más bien moreno y muy guapo. Probablemente era italiano o griego y pertenecía sin duda a la tripulación del Victory. Evidentemente, había buscado refugio en la misma nave que se había visto obligada a destruir la suya, una víctima más de esta injusta guerra de agresión que los perros ingleses mantienen contra la patria. Nuestros hombres le registraron en busca de recuerdos y encontraron en el bolsillo de su marinera un trozo de marfil muy extraño, tallado, que representaba una cabeza de joven con una corona de laurel. Mi oficial, el alférez de navío Clense, opinó que el objeto era muy antiguo y de gran valor artístico, así que se lo confiscó a los hombres y se lo quedó. Pero ni a él ni a mí se nos ocurría cómo habría llegado a manos de un simple marinero. Al ser arrojado el muerto por la borda, ocurrieron dos incidentes que causaron gran inquietud entre la tripulación. Le habían cerrado los ojos al infeliz, pero al desprender su cuerpo de la barandilla, se le volvieron a abrir, y muchos
tuvieron la curiosa impresión de que miraron fijamente y como con burla a Schmitz y a Zimmer, que estaban inclinados sobre su cadáver. Al contramaestre Miller, hombre maduro, que habría llegado más lejos de no haber sido un cochino y supersticioso alsaciano, le excitó de tal modo esta impresión que siguió observando el cadáver en el agua y juró que tras sumergirse un poco puso los brazos y las piernas en posición de nado y desapareció velozmente bajo las aguas en dirección sur. A Clancy y a mí no nos gustaron nada estas muestras de ignorancia propias de paletos y amodestamos severamente a los hombres, particularmente a Miller. Al día siguiente se creó una situación muy molesta debido a la indisposición de algunos miembros de la tripulación. Evidentemente, sufrían cierta tensión nerviosa a causa de nuestro largo viaje y habían sufrido pesadillas. Algunos parecían completamente aturdidos y torpes, así que después de comprobar yo personalmente que su debilidad no era fingida, les revelé de sus obligaciones. El mar estaba algo encrespado, de modo que descendimos a una profundidad en la que el oleaje era menos molesto. Aquí reinaba una calma relativa, pese a cierta misteriosa corriente en dirección sur que no logramos localizar en nuestras cartas oceanográficas. Los lamentos de los enfermos eran decididamente molestos, pero puesto que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, no recurrimos a medidas extremas. Nuestro plan era permanecer donde estábamos e interceptar al transatlántico Dacia, mencionado en la información de nuestros agentes de Nueva York. A primera hora de la tarde salimos a la superficie y encontramos la mar menos movida. El humo de un barco de guerra apareció en el horizonte, pero la distancia y nuestra habilidad para sumergirnos evitó todo peligro. Lo que más nos preocupaba eran las cosas que decía el contramaestre Miller, cada vez más incoherentes a medida que se iba haciendo de noche. Se encontraba en un lamentable estado de puerilidad, balbuceaba insensateces y hablaba de muertos que pasaban por delante de las portillas sumergidas, de cadáveres que le miraban fijamente, a los que él reconocía a pesar de lo hinchados que estaban, ya que los había visto ahogarse durante nuestras victoriosas hazañas germanas, y decía que el joven que habíamos arrojado por la borda iba a la cabeza. Esto resultaba sumamente horrible e insensato, así que ordenamos que le encerrasen y le administrasen una sana ración de latigazos. A los hombres no les gustó esta clase de castigo, pero era necesaria la disciplina. Asimismo, nos negamos a la petición que vino a presentar una delegación encabezada por el marinero Zimmer de que arrojáramos al mar la extraña cabeza tallada en marfil. El 20 de junio, los marineros Baum y Smith, que habían caído enfermos el día anterior, se volvieron locos violentos. Lamenté no tener un médico entre nuestros oficiales, ya que las vidas alemanas son preciosas, pero los constantes delirios de los dos hombres sobre una terrible maldición trastornaba enormemente la disciplina, así que tomamos drásticas medidas. La tripulación aceptó el hecho con osquedad, pero pareció serenar a Miller, que en adelante no volvió a causar problemas. La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos vigilando en espera del Dacia. La tensión se agravó con la desaparición de Miller y de Zimmer, quienes se suicidaron sin duda a causa del miedo que parecía atormentarles, aunque nadie les vio saltar por la borda. Casi me alegré de verme librado de Miller, porque incluso su mutismo influía de manera perniciosa en la tripulación.
Ahora todos parecían inclinados a permanecer en silencio, como si tuviesen algún secreto temor. Muchos estaban enfermos, pero ninguno causaba problemas. El alférez de navío Clense, debido a la tensión, se irritaba por cualquier insignificancia, como con la manada de delfines, cada vez más numerosa, que daba escolta al U-29, o la creciente intensidad de la corriente sur que no registraban nuestras cartas. Por último, se hizo evidente que habíamos perdido el Dacia por completo. Estos fracasos no son infrecuentes, y nos sentimos más contentos que decepcionados, ya que había orden de regresar a Wilhelmshaven. A las 12 horas del 28 de junio pusimos rumbo nordeste, y a pesar de embarullarnos cómicamente con la inusitada multitud de delfines, no tardamos en encontrarnos en ruta. La explosión ocurrida en la sala de máquinas a las 14 horas nos cogió completamente de sorpresa. No se había observado ninguna anomalía en la maquinaria, ni negligencia alguna por parte de los hombres. Sin embargo, inesperadamente, la nave se estremeció de punta a punta a causa de la tremenda sacudida. El alférez de navío Clense acudió corriendo a la sala de máquinas, encontrando el depósito de combustible y casi todo el mecanismo destrozados, y a los maquinistas Rabb y Snyder muertos. Nuestra situación era verdaderamente grave, porque si bien los regeneradores químicos de aire estaban intactos y podíamos utilizar los dispositivos para elevar y sumergir la nave y abrir las escotillas para restablecernos de aire comprimido y recargar los acumuladores, no había posibilidad de propulsar ni gobernar el submarino. Tratar de buscar rescate mediante botes salvavidas significaba ponernos en manos de nuestros enemigos, irracionalmente resentidos contra nuestra gran nación alemana. Por otra parte, desde nuestro enfrentamiento con el Victory, no habíamos conseguido establecer contacto por radio con ninguna unidad U de la Marina Imperial. Desde el momento del accidente hasta el 2 de julio, fuimos arrastrados constantemente hacia el sur, casi sin planes y sin avistar ningún buque. Los delfines seguían dando escolta al U-29, circunstancia sorprendente en cierto modo, teniendo en cuenta la distancia que llevábamos recorrida. En la mañana del 2 de julio, avistamos un buque de guerra con bandera americana, y los hombres se mostraron muy nerviosos y con deseos de rendirse. Finalmente, el alférez de navío Clense tuvo que pegarle un tiro a un tal Traub, dado que no paraba de incitar con especial violencia a este acto tan antigermánico. Esto cayó a la tripulación durante un tiempo y nos sumergimos sin ser detectados. Por la tarde, una densa bandada de aves marinas apareció por el sur y el océano empezó a moverse presagiosamente. Cerramos las escotillas y esperamos saber qué pasaba, hasta que comprendimos que debíamos sumergirnos si no queríamos que nos hundiese el creciente oleaje. Cada vez teníamos menos presión de aire y electricidad, y tratábamos de evitar el uso innecesario de nuestros escasos recursos mecánicos. Pero en este caso, no había elección. No bajamos a mucha profundidad, y cuando la mar se calmó un poco, unas horas después, decidimos ir a la superficie. Pero entonces surgió una nueva dificultad. La nave se negaba a responder a nuestra dirección, pese a todos los esfuerzos de los mecánicos. Los hombres se asustaron aún más al sentirse prisioneros bajo el mar, y algunos empezaron a hablar nuevamente,
en voz baja, de la imagen de marfil del alférez de navío Clense, pero la visión de su pistola automática les calmó. Mantuvimos a los pobres diablos todo lo ocupado que pudimos en la reparación de las máquinas, aunque sabíamos que era inútil. Clense y yo dormíamos normalmente en turnos distintos, y fue mientras yo dormía cuando se declaró el motín general hacia las 5 de la mañana del 4 de julio. Los 6 cerdos marineros que quedaban, imaginando que estábamos perdidos, estallaron súbitamente en una furia besánica por habernos negado a rendirnos al buque de guerra yanqui 2 días antes, entregándose a un delirio de maldiciones y de destrucción. Rugían como animales y rompían indiscriminadamente muebles e instrumentos, gritando insensateces tales como que era la maldición de la imagen de marfil y del atezado joven muerto que les había mirado antes de desaparecer nadando. El alférez de navío Clense parecía paralizado, imposibilitado, como era de esperar en un enano blando y afeminado. Disparé a los 6 hombres, dado que era necesario, y me aseguré de que no quedara ninguno con vida. Echamos sus cadáveres por la doble escotilla y nos quedamos solos él y yo en el U-29. Clense estaba muy nervioso y bebía mucho. Decidimos mantenernos con vida cuanto nos fuese posible, haciendo uso de la gran cantidad de vituallas y de provisión química de oxígeno que teníamos, ya que ninguna de estas 2 cosas había sufrido daño en los estúpidos desmanes de los puercos marineros. La giroscópica, manómetro y demás instrumentos delicados habían quedado inservibles. En adelante, nuestros cálculos serían meras suposiciones basadas en nuestros relojes, el calendario y la aparente trayectoria de nuestro desplazamiento, deducida por cualquier objeto que pudiéramos atisbar a través de los portillos o desde la torreta. Por fortuna, aún contábamos con bastante carga en los acumuladores, tanto para la luz interior como para el proyector. De cuando en cuando, barríamos con el haz de luz los alrededores de la nave, pero no veíamos más que delfines nadando paralelamente a nosotros. Me sentí científicamente interesado por estos delfines, pues aunque el Delphinus delphis común es un mamífero cetáceo incapaz de subsistir sin aire, estuve observando a uno de estos nadadores durante 2 horas y no vi que mostrara el menor deseo de subir a la superficie. Con el paso del tiempo, Clense y yo llegamos a la conclusión de que seguíamos siendo arrastrados hacia el sur, a la vez que descendíamos cada vez más. Observamos la fauna y la flora marinas y consultamos bastantes detalles sobre esta cuestión en los libros que yo traía conmigo para los momentos de ocio. No pude por menos de notar, sin embargo, la poca preparación científica de mi compañero. No tenía una mentalidad prusiana, de modo que era propenso a fantasías y especulaciones sin fundamento alguno. La certeza de nuestra muerte inminente le afectó de manera curiosa y rezaba a menudo en arrepentimiento por los hombres, mujeres y niños que había enviado al fondo del mar, olvidando que todo lo que supone un servicio al Estado alemán es una acción noble. Al cabo de cierto tiempo, sufrió un notable desequilibrio y permanecía horas y horas mirando la imagen de marfil y murmurando fantásticas historias sobre cosas perdidas y olvidadas bajo el mar. A veces, a modo de prueba psicológica, le hacía hablar de todos estos desvaríos y escuchaba sus interminables citas poéticas y relatos de barcos hundidos. Me daba muchísima lástima su estado, ya que me desagrada ver sufrir a un alemán.
pero no era persona con la que valiera la pena morir. En cuanto a mí, era un hombre orgulloso, consciente de que la patria honraría mi memoria y de que mis hijos serían educados para que fuesen como yo. El 9 de agosto avistamos el fondo oceánico y proyectamos un potente haz de luz hacia él. Era una inmensa llanura ondulada, cubierta en su mayor parte de algas y salpicada de conchas y pequeños moluscos. De trecho en trecho se veían objetos verdosos de misteriosos contornos, cubiertos de algas e incrustados de percebes. Clense afirmaba que sin duda eran barcos antiguos hundidos. Hubo una cosa que le dejó perplejo: un pico sólido que emergía casi 4 pies del lecho del océano. Tenía unos 2 pies de grosor y los lados planos. Las superficies superiores, suaves, se unían formando un ángulo muy obtuso. Dije que era una punta de roca que emergía, pero Clense creyó ver figuras talladas en ella. Poco después empezó a temblar y se alejó como asustado del portillo. Sin embargo, no dio otra explicación, sino que le abrumaba la inmensidad, oscuridad, antigüedad y misterio de los abismos oceánicos. Tenía la mente cansada, pero yo soy alemán en todo momento, y no tardé en observar 2 cosas: que el U-29 soportaba espléndidamente la presión del agua, y que los extraños delfines seguían a nuestro alrededor, aun cuando estábamos a una profundidad en la que la mayoría de los naturalistas consideran imposible la existencia de organismos superiores. Estaba convencido de que habíamos sobreestimado nuestra profundidad. Con todo, sin duda estábamos lo bastante abajo como para que estos fenómenos resultaran extraordinarios. Nuestra velocidad, siempre hacia el sur, era más o menos la que yo calculaba por los organismos que pasaban en los niveles superiores. A las 15:15 del 12 de agosto, el pobre Clense se volvió completamente loco. Había estado en la torreta utilizando el proyector cuando le vi entrar en el compartimento de la biblioteca, donde yo me encontraba sentado leyendo, y su cara le traicionó inmediatamente. Repetiré aquí lo que dijo, subrayando las palabras que él recalcó. Él está llamando. Él está llamando. Le oigo. Tenemos que ir. Mientras hablaba, cogió la imagen de marfil de encima de la mesa y se la guardó en el bolsillo, y me agarró del brazo con intención de llevarme escaleras arriba hacia cubierta. Enseguida me di cuenta de que pretendía abrir la escotilla y que saliéramos los dos al agua exterior. Extravagancia suicida y homicida a la que yo no estaba dispuesto. Al echarme atrás y tratar de calmarle, se puso más violento y exclamó: «¡Vamos! ¡Ahora! No esperemos a más tarde. Es mejor arrepentirse y ser perdonado que desafiar y ser condenado». Así que, en vez de tratar de tranquilizarle, adopté la actitud contraria y le dije que estaba loco de remate, pero no se conmovió y dijo a gritos: «Si estoy loco es una suerte. Que los dioses tengan piedad del hombre, que en su insensibilidad permanece sano hasta su espantoso fin. Ven y enloquece, ahora que él nos llama con misericordia». Esta explosión pareció aliviar la presión de su cerebro, porque seguidamente se mostró mucho más dócil y me pidió que le dejase ir solo si no quería acompañarle. Me di cuenta enseguida de qué era lo que debía hacer. Aunque era alemán, se trataba solo de un enano de lo más ordinario, y ahora
se había convertido en un loco potencialmente peligroso. Accediendo a su petición suicida, me libraría inmediatamente del que ya no era mi compañero, sino una amenaza. Le pedí que me diese la imagen de marfil, pero mi petición provocó en él una risa tan inusitada que no insistí. Entonces le pregunté si quería dejar algún recuerdo o bucle de pelo para su familia en Alemania en caso de que yo fuese rescatado, pero nuevamente se echó a reír, de modo que cuando subió por la escala fui a los mandos y tras los intervalos de tiempo adecuados hice funcionar el mecanismo que iba a acabar con su vida. Una vez comprobado que ya no estaba a bordo, di una pasada con el proyector por el agua en un intento por verle por última vez para comprobar si le aplastaba la presión del agua, tal como debía ocurrir teóricamente, o si no afectaba a su cuerpo, como pasaba con aquellos extraordinarios delfines. Sin embargo, no conseguí ver a mi difunto compañero, ya que los delfines se apelotonaron en torno al submarino, oscureciendo los alrededores de la torreta. Esa noche sentí no haberme apoderado disimuladamente de la imagen de marfil del bolsillo del pobre Clense, porque me fascinaba su recuerdo. No podía olvidar aquella cabeza joven y hermosa con su corona de hojas, aunque no poseo talante artístico. También sentía no tener con quién conversar. Era mejor tener a Clense, aunque no estuviese a mi altura intelectual, que a nadie. Esa noche no dormí bien, preguntándome cuándo me llegaría el fin. Evidentemente, había muy pocas probabilidades de que me rescataran. Al día siguiente, subí a la torreta e inicié las acostumbradas exploraciones con el proyector. Hacia el norte, la perspectiva era muy semejante a lo que habíamos tenido desde que avistamos el fondo, pero noté que el desplazamiento del U-29 era ahora menos rápido. Al enfocar el haz de luz hacia el sur, noté que el fondo oceánico descendía en un pronunciado declive y que había bloques de piedra curiosamente regulares en determinados puntos, dispuestos como siguiendo un trazado concreto. La nave al principio no descendió seguida paralelamente a la creciente profundidad del océano, de modo que no tardé en verme obligado a ajustar el proyector a fin de seguir enfocando su potente haz hacia abajo. A causa del brusco movimiento se desconectó un cable y tardé varios minutos en conectarlo otra vez. Finalmente, volvió la luz al proyector y se derramó por el valle marino que tenía debajo de mí. No soy propenso a dejarme llevar por emociones de ninguna clase, pero mi asombro fue muy grande cuando vi lo que el haz de luz eléctrica iluminaba. Sin embargo, como persona educada en la mejor cultura de Prusia, no debía haberme asombrado, ya que la geología y la tradición nos hablan igualmente de grandes transposiciones de zonas oceánicas y continentales. Lo que vi fue una complicada serie de edificios en ruinas, todos de una arquitectura magnífica, aunque inclasificable, y en diversos estados de conservación. La mayoría parecían ser de un mármol que brillaba blanquecino bajo los rayos del proyector, y el trazado general correspondía a una gran ciudad enclavada en el fondo de un estrecho valle, con numerosos templos y villas diseminados por las empinadas laderas. Había tejados hundidos y columnas caídas, pero aún reinaba un aire de esplendor inmensamente antiguo que nada era capaz de borrar. Comprendiendo que al fin me encontraba ante la Atlántida, a la que antes había considerado un mito,
me sentí el más ávido de los exploradores. En el fondo de aquel valle había discurrido un río en otro tiempo, porque al examinar con más atención el paisaje, vi restos de puente de piedra y de mármol, diques, terrazas y terraplenes en otro tiempo verdeantes y hermosos. En mi entusiasmo, me sentí tan idiota y sentimental como el pobre Clense, y tardé en darme cuenta de que la corriente sur había cesado, dejando que el U-29 descendiera lentamente hacia la ciudad sumergida, como el aeroplano se posa en una ciudad arriba en la superficie. También tardé en darme cuenta de que habían desaparecido la manada de extraordinarios delfines. Unas 2 horas después, la nave se posó en una plaza pavimentada cerca de la pared rocosa del valle. A un lado pude ver la ciudad entera que descendía hacia la plaza hasta el borde del antiguo río. Al otro, y sorprendentemente cerca, me encontré ante un edificio ricamente ornamentado y muy bien conservado. Evidentemente, se trataba de un templo excavado en la roca. Del arte original de esta obra titánica, solo me es posible aventurar conjeturas. La fachada, de inmensas proporciones, cubre al parecer una oquedad continua, ya que sus ventanales son numerosos y están ampliamente distribuidos. En el centro se abre un gran pórtico, al que se llega por una escalinata de impresionantes peldaños, y el cual se encuentra rodeado de exquisitos relieves que representan figuras de bacantes. Delante se alzan las grandes columnas y el friso, decoradas ambas con esculturas de indescriptible belleza. Evidentemente, representan escenas pastoriles idealizadas y procesiones de sacerdotes y sacerdotisas portando extraños objetos ceremoniales en adoración de un dios radiante. El arte es prodigiosamente perfecto, de concepción sensiblemente helénica, si bien está dotado de una extraña personalidad. Comunica una impresión de terrible antigüedad, como si se tratase no de un inmediato antecesor del arte griego, sino del más remoto. No me cabe duda de que cada elemento de esa obra imponente está esculpido en una ladera de roca virgen de nuestro planeta, aunque no puedo imaginar cómo excavaría en su interior. Quizá proporcionase el hueco principal a alguna caverna o serie de cavernas. Ni el tiempo ni la inmersión han deteriorado la pristísima grandeza de este templo terrible, porque sin duda se trata de un templo, y hoy, miles de años después, descansa inmaculado e inviolado en la noche interminable y el silencio del abismo oceánico. No puedo calcular las horas que pasé contemplando la ciudad hundida con sus edificios, arcos, estatuas y puentes, y el colosal templo con su belleza y su misterio. Aunque sabía que mi muerte estaba cerca, me consumía la curiosidad y seguí moviendo el proyector ansioso por ver. El haz de luz me permitía apreciar muchos detalles, pero no lograba revelar nada más allá de la puerta del templo tallado en la roca. Un rato después lo apagué, consciente de que debía ahorrar energía. Los rayos ahora eran sensiblemente más débiles que en las semanas de navegación a la deriva, y como acuciado por la inminente privación de la luz, me aumentó el deseo de explorar los secretos de las aguas. Como alemán, debía ser el primero en pisar esos caminos olvidados durante milenios. Saqué y examiné una escafandra de grandes profundidades, de metal articulado
y probé la luz portátil y el regenerador de aire. Aunque sería difícil manejar yo solo la doble escotilla, pensé que podía salvar todos los obstáculos con mi habilidad científica y caminar efectivamente por esa ciudad muerta. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y caminé trabajosamente por las calles en ruinas y cubiertas de barro hacia el antiguo río. No encontré esqueletos ni restos humanos, aunque coseché una enorme riqueza arqueológica en esculturas y monedas. No puedo hablar ahora de ese material, si no es para expresar mi terror ante esta cultura que se encontraba en el cenit de la gloria cuando los cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo discurría sin que asomara a él civilización alguna. Otros, guiados por este manuscrito, si llega a ser encontrado alguna vez, deberán revelar el misterio que yo solamente puedo señalar. Volví a la nave, dado que mis baterías se debilitaban, aunque decidido a explorar el templo de roca al día siguiente. El 17, aunque mis deseos de explorar el misterio del templo se habían vuelto más insistentes, me llevé un desencanto al descubrir que los materiales que necesitaba para recargar la lámpara portátil habían perecido en el motín de aquellos cerdos el mes de julio. Mi rabia no tuvo límites. Sin embargo, mi sentido común alemán no me permitía aventurarme a entrar sin las debidas condiciones en un recinto completamente en tinieblas que podía resultar la madriguera de algún indescriptible monstruo marino o un laberinto de cuyos pasadizos me fuera luego imposible salir. Todo lo que podía hacer era enfocar el proyector del U-29, acercarme hasta la puerta con su ayuda y examinar los relieves exteriores. El haz de luz entraba por el pórtico en ángulo ascendente, de modo que me asomé para ver si lograba descubrir algo, aunque en vano. Ni siquiera se veía el techo, y aunque di un paso o dos hacia el interior, después de tantear el piso con un palo, no me atreví a seguir. Además, por primera vez en mi vida, experimenté la emoción del miedo. Empezaba a comprender cómo se habían originado algunos de los estados de ánimo del pobre Clense, ya que a medida que el templo me iba atrayendo cada vez más, sentía un terror ciego y creciente hacia sus abismos acuosos. Apagué las luces y me senté a meditar en tinieblas. Ahora debía ahorrar electricidad para las emergencias. El sábado 18 lo pasé sumido en total oscuridad, atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban doblegar mi voluntad alemana. Clense se había vuelto loco y había perecido antes de llegar a este vestigio siniestro de un pasado abominablemente remoto, y me había aconsejado que me fuese con él. ¿Acaso el destino preservaba mi razón solo para arrastrarme irremisiblemente a un final más horrible e inesperado de lo que haya podido soñar nadie? Evidentemente, tenía los nervios agotados. Debía desechar estas ideas propias de un hombre débil. La noche del sábado no me podía dormir y encendí las luces sin preocuparme por lo que pasara después. Era una lástima que la electricidad no durase lo mismo que el aire o las provisiones. Volví a pensar en recurrir a la eutanasia y examiné mi pistola. Hacia el amanecer debí de quedarme dormido con las luces encendidas, ya que ayer tarde me desperté completamente a oscuras para encontrarme con que los acumuladores se habían agotado. Encendí varias cerillas una detrás de otra y lamenté con desespero la imprevisión que nos hizo gastar las pocas velas que llevábamos.
Después de apagarse la última cerilla que me atreví a encender, permanecí sentado completamente inmóvil sin luz. Mientras pensaba en el inevitable fin, mi mente repasó los acontecimientos precedentes. Entonces me llegó a la plena conciencia una impresión hasta ahora letargada, que a un hombre más débil y supersticioso le habría hecho estremecer. La cabeza del dios radiante de las esculturas del templo de roca es idéntica al trozo de marfil tallado que el marinero muerto sacó del mar y que el pobre Clem se devolvió. Me quedé un poco aturdido ante esta coincidencia, pero no sentí miedo. Solo el pensamiento inferior se apresura a explicar lo singular y lo complejo mediante el recurso primitivo del sobrenaturalismo. La coincidencia resultaba extraña, pero yo tenía una razón demasiado sana para relacionar circunstancias que no admiten una conexión lógica o asociar de manera extraña los desastrosos acontecimientos que desde el hundimiento del Victory habían conducido a mi presente situación crítica. Comprendiendo que necesitaba descansar, tomé un sedante a fin de procurarme un poco más de sueño. Mi estado de nervios se reflejó en mis pesadillas, ya que me pareció oír gritos de personas ahogándose y ver sus rostros apretados contra el cristal de los portillos de la nave, y entre las caras muertas estaba el semblante burlesco y vivo del joven de la imagen de marfil. Debo tener cuidado en el modo de consignar mi despertar hoy, ya que me siento trastornado, y sin duda hay muchas alucinaciones mezcladas con lo real. Psicológicamente, mi caso es enormemente interesante y siento no poder ser reconocido científicamente por una autoridad alemana competente. Al abrir los ojos, lo primero que experimenté fue un deseo irresistible de visitar el templo de roca. Deseo que aumentaba a cada instante, aunque trataba instintivamente de resistir con alguna emoción de temor que operaba en sentido contrario. A continuación, me sobrevino una impresión de luz en medio de la oscuridad de las baterías descargadas, y me pareció ver una especie de resplandor fosforescente en el agua que entraba por el portillo orientado hacia el templo. Esto despertó mi curiosidad, pues sabía que ningún organismo de las profundidades abisales era capaz de emitir tal luminosidad. Pero antes de que pudiese comprobarlo, me llegó una tercera impresión que, debido a su carácter irracional, me hizo dudar de la objetividad de todo cuanto registraban mis sentidos. Fue una ilusión auditiva, una sensación de sonido rítmico, melódico, como de canto o himno coral frenético, aunque hermoso, que provenía del exterior y traspasaba el casco del U-29, pese a estar absolutamente insonorizado. Convencido de mi anormalidad psicológica y nerviosa, encendí algunas cerillas y me tomé una fuerte dosis de bromuro sódico que pareció calmarme hasta el extremo de disipar esa ilusión de sonido. Pero seguía la fosforescencia y me costó trabajo reprimir el infantil impulso de ir a la portilla y averiguar su causa. Era espantosamente realista, hasta el punto de que podía distinguir los objetos familiares que me rodeaban, así como el vaso vacío del bromuro, del que no tenía impresión visual alguna del sitio donde lo había dejado. Esta última circunstancia me hizo reflexionar. Crucé el compartimento y toqué el vaso. Efectivamente, estaba en el lugar donde parecía verlo. Ahora sabía que la luz era o bien real o parte de una alucinación tan fija y coherente
que no podía esperar que se disipase, de modo que, renunciando a toda resistencia, subí a la torreta con intención de averiguar cuál era el agente luminoso. ¿Sería en realidad otra nave y me brindarían la posibilidad de rescatarme? Conviene que el lector no acepte como verdad objetiva nada de cuanto sigue, dado que los acontecimientos trascienden la ley natural, han de ser necesariamente creaciones subjetivas e irreales de mi mente sobreexcitada. Al llegar a la torre, descubrí el mar, en general, muchísimo menos luminoso de lo que esperaba. No había fosforescencia alguna vegetal ni animal, y la ciudad que descendía hacia el río era invisible en las tinieblas. Lo que vi no era espectacular, no era grotesco ni aterrador. Sin embargo, me hizo perder el último atisbo de confianza en mi conciencia. La puerta, los ventanales del templo subacuático tallado en el monte rocoso, se encontraba vívidamente iluminado por un resplandor vacilante, como procedente de las llamas poderosas de un altar en lo más profundo de su interior. Los incidentes que siguieron son caóticos. Mientras observaba el pórtico y los ventanales misteriosamente iluminados, sufrí las visiones más extravagantes, visiones tan insensatas que no me es posible siquiera consignarlas. Me pareció vislumbrar bultos en el templo, bultos que estaban inmóviles y bultos que se movían, y me pareció también oír otra vez el cántico irreal que flotaba a mi alrededor cuando desperté. Y por encima de todo, despertaron en mí pensamientos y temores que giraban en torno al joven del mar y la imagen de marfil, cuya talla era reproducción de los frisos y columnas del templo que tenía ante mí. Pensé en el pobre Clense y me pregunté dónde descansaría con aquella imagen que había devuelto al mar. Él me había advertido que se había vuelto loco ante dificultades que un prusiano es capaz de soportar perfectamente. El resto es muy simple. Mi impulso a visitar y entrar en el templo se ha convertido ya en una orden inexplicable e imperiosa a la que finalmente no me puedo resistir. Mi voluntad alemana no es capaz de controlar mis actos y la abolición es posible en adelante, solo cuando se trata de cuestiones sin importancia. Semejante locura es la que arrastró a la muerte al pobre Clense, sin escafandra ni protección alguna en el océano. Pero yo soy prusiano y hombre con sentido común, y utilizaré hasta el final la poca voluntad que me queda. Cuando comprendí por primera vez que debía ir, preparé la escafandra y el regenerador de aire para ponérmelo inmediatamente. Acto seguido, empecé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que llegue al mundo alguna vez. Meteré el manuscrito en la botella, la sellaré, y cuando salga del U-29 y lo abandone por última vez, la confiaré al mar. No tengo miedo, ni siquiera de las predicciones del loco Clense. Lo que he visto no puede ser cierto, y sé que esta locura de mi propia voluntad puede conducirme a la asfixia todo lo más cuando el aire se termine. La luz del templo es pura alucinación, así que moriré serenamente como alemán en las negras y olvidadas profundidades. Esa risa demoníaca que oigo mientras escribo es tan solo un producto de mi cerebro debilitado. Me pondré cuidadosamente el traje
y subiré intrépidamente la escalinata de ese santuario primordial, de ese mudo secreto de las aguas insondables y de los tiempos inmemoriales.